En este vídeo vamos a ver la solución del ejercicio del tema número 2 del libro que estamos utilizando para estudiar TIA Portal y GraphZ. En este ejercicio vamos a realizar el movimiento del cilindro del manipulador de carga hacia la izquierda y hacia la derecha. Y para ello el mismo ejercicio nos dice las entradas y salidas que tenemos que utilizar. Con respecto a las entradas tenemos un pulsador de marcha, que es la entrada I02, y dos topes que detectan la posición del movimiento del cilindro tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, que son la I06 y la I07. Y con respecto a las salidas tenemos un piloto rojo, la Q24, y dos salidas, la Q01 que mueve el cilindro hacia la izquierda y la Q02 que mueve el cilindro hacia la derecha. Y aquí vemos cómo quedaría el ejercicio resuelto con el simulador. Al darle al pulsador, estando el cilindro a la derecha, se mueve hacia la izquierda y se para. Y hasta que no le volvemos a dar al pulsador, el cilindro no se mueve hacia la derecha, volviéndose a parar en el tope de la derecha, donde queda para iniciar un nuevo ciclo. Vamos a hacer el ejercicio con los tres pasos que nos indica el libro. Primero diseñaremos el GraphZ, después pasaremos ese GraphZ al lenguaje de contactos para poderlo introducir en el TIA Portal y al final volveremos a comprobar el funcionamiento en la maqueta de simulación. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es pasar el enunciado del ejercicio a GraphZ. Para ello lo tenemos que leer cuidadosamente y ver qué estados estables tiene el sistema, puesto que cada uno de estos estados se correspondería con una etapa del GraphZ. Y en segundo lugar tenemos que ver qué modificaciones se producen en el sistema, qué cambios hay, qué entradas cambian, puesto que al modificarse una entrada seguramente cambiará el estado del sistema y se provocará el pasar de una etapa a la siguiente. Así, en resumen, de lo que se trata es salir leyendo el enunciado, identificar qué parte del enunciado se corresponde con una etapa y qué parte del enunciado se corresponde con una transición. En este ejercicio tenemos 4 párrafos. El primero de ellos dice que cuando pongamos en marcha el sistema tendremos un piloto de señalización de color rojo en funcionamiento que indicará que el proceso se encuentra detenido al inicio. Claramente se corresponde con la etapa 0 del sistema, que es la etapa de reposo o la etapa inicial. Solamente tendremos funcionando el piloto rojo que corresponde a la salida Q24. En el segundo párrafo dice que al accionar el pulsador de marcha, si el cilindro se encuentra en la posición de reposo, se dará la orden de avance para alcanzar la posición final. Es decir, aquí nos da pistas de cuál es la transición para pasar de la etapa 0 a la etapa 1, que es que estén accionados a la vez el pulsador de marcha I02 encontrándose el cilindro a la derecha en la posición I06. Y en ese momento el cilindro avanzará hacia la izquierda y habrá que activar la salida Q01. El apartado tercero dice que cuando el cilindro alcance la posición de final de descarga, que es el tope de la izquierda, el I07, ahí se queda parado. Y al volver a accionar el pulsador de marcha I02, se dará la orden de retorno del cilindro a la posición de carga. Es decir, irá hacia la derecha y habrá que activar la salida Q02. Y por último, cuando el cilindro alcance la posición de reposo I06, que es el tope de la derecha, el sistema quedará preparado para iniciarse de nuevo, indicándose esto con el piloto de señalización Q24, que se corresponde de nuevo con la etapa 0. Una vez que ya hemos realizado el GraphZ completo, lo vamos a pasar al lenguaje de contactos y para ello identificamos 3 partes. La etapa 0, la zona de etapas y la zona de acciones, y vamos a ver cómo se programa cada una de ellas. Empezamos por la etapa 0, que es la más sencilla de programar, y para GraphZ, donde no tenemos muchas etapas y son muy sencillos, una manera muy fácil de hacerlo es poniendo en serie con la bobina de la etapa 0 tantos contactos cerrados como etapa hayas en el ejercicio. En este caso tenemos 3 etapas diferentes aparte de la etapa 0, pues ponemos en serie 3 contactos cerrados, uno correspondiente a cada etapa. De esta manera nos garantizamos que cuando no haya ninguna etapa activa, se activará la etapa 0. A continuación vamos a programar el resto de etapas en lo que se denomina la zona de etapas del GraphZ. Para ello ponemos en el esquema de contactos una bobina set y una bobina reset correspondientes a cada una de las etapas. En este caso son 3 etapas, como hemos visto anteriormente, pues ponemos 3 bobinas set y 3 reset, una correspondiente a cada etapa. Y seguidamente programamos las bobinas set
y reset que acabamos de poner de cada una de las etapas. De manera que el set de cada etapa tiene que corresponderse con la transición que tiene por encima. Y el reset de cada etapa tiene que corresponderse con la transición que tiene por debajo. En el caso de la etapa 1, vemos que la transición es el producto de I02 por I06, por eso ponemos dos contactos en serie de I02 e I06, que setean la etapa 1. Y vemos que el I07 es la transición que tiene que resetear la etapa 1 y luego activar la etapa siguiente. Es decir, que cada transición siempre resetea la etapa anterior y setea la etapa siguiente. Bueno, si revisáis el resto del esquema de contactos podéis ver cómo cada etapa es activada por la transición que tiene por encima y es desactivada por la transición que tiene por debajo. Y otra cosa importante que estáis viendo en el esquema es que yo siempre pongo delante de cada etapa cuál es la etapa anterior de la que viene. Veis que el set de la etapa 1 le he puesto un contacto de la etapa 0 delante, el set de la etapa 2 un contacto de la etapa 1 y así sucesivamente, ¿vale? Esto, aunque en este caso no es necesario porque es un graphen muy sencillo, pero en otros más complejos donde se repiten transiciones que afectan a diferentes etapas, si no lo ponemos así, pues una transición me puede estar activando etapas que no me interesan, aunque eso luego ya lo veremos más adelante en graphs más complejos. Y por último vamos a programar la zona de acciones, que es muy importante porque es la zona que activa las salidas reales del autómata. En este caso lo primero que hacemos es poner tantas bobinas como salidas tengamos en el ejercicio. En este caso tenemos 3, el piloto rojo que es la Q24, el movimiento del cilindro a la izquierda que es la Q01 y el movimiento del cilindro a la derecha que es la Q02. Y le ponemos en serie un contacto de cada una de las etapas que la activan. En este caso la Q04 solo la activa la etapa 0, la Q01 la etapa 1 y la Q02 la etapa 3. En el caso de que una salida fuera afectada por varias etapas, se pondrían contactos en paralelo o bobinas ser reset, como ya veremos en ejercicios posteriores un poquito más complejos. Y aquí tenemos pues cómo se simularía el ejercicio en el simulador KDSIMU. Darle al pulsador, se movería el cilindro hacia la izquierda y se pararía, y al volverle a dar el pulsador se movería hacia la derecha. Nos vamos ahora al TIA Portal para ver un poco los bloques de programa que tenemos. Vemos que tenemos 4, aunque en un graph tan sencillo y tan básico no haría falta tener tantos bloques, puesto que podíamos haber metido todo en el OV1, en el main. Pero bueno, a mí me gusta separar la zona de acciones y la zona de etapas en sitios diferentes para luego que el mantenimiento sea más sencillo, y sobre todo pues para acostumbrarme cuando tenemos graphs mucho más complejos, con muchas más etapas y más partes. Aquí en este ejercicio tenemos una zona de etapas donde está la etapa 0 y el resto de etapas, y una zona de acciones, el main o el OV1, que es donde hay que insertar todas las funciones todos los bloques que hemos insertado anteriormente, porque si no el programa no funcionaría. Y por último, en este caso, como estamos utilizando el simulador 3D del libro, necesitamos un bloque de comunicación entre las variables del TIA Portal y el simulador para que este funcione, que es el que tenéis ahí en el OV30, el Cyclic Interrupt. Una cosa muy importante tener en cuenta es que en el TIA Portal las etapas se asocian a marcas, por tanto tenemos que poner la nomenclatura de las marcas, que es a partir de la M0.0. Y por último vemos de nuevo cómo funciona el ejercicio en el simulador. Al darle al pulsador el cilindro se mueve hacia la izquierda y se para, y al volver a dar el pulsador se mueve hacia la derecha, donde se queda preparado para iniciar un nuevo ciclo. También podemos ver la simulación en el TIA Portal. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que con este vídeo os haya aclarado un poco mejor cómo pasar un enunciado a Graphed y el Graphed al lenguaje de contactos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado me lo decís, y si no, pues también que no pasa nada. Un saludo y hasta la próxima.